compartirla. Bien, lo que yo tengo que hacer es buscar con ustedes álgebra 2 y aquí hemos quedado en esto de matrices hermíticas y antihermíticas y sus propiedades que han sido asociadas a cada uno de esos conceptos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, curiosidad, algún comentario, no sé. Estoy a disposición de cualquier persona que quiera hacer uso de la palabra. Antes de continuar. Bien, entonces, simplemente repasando un poco, haríamos el último concepto dentro del grupo de matrices complejas. Habíamos hablado de las matrices hermíticas y antihermíticas, que estaban relacionadas con la operación de, en matrices complejas, hacer la conjugación y la transposición, o en cualquier orden, primero la transposición y luego la conjugación. Generaba entonces un concepto de cuando se tiene matrices cuadradas complejas y la transpuesta conjugada genera la misma matriz, es una matriz hermítica. Y cuando la transpuesta conjugada genera el opuesto de la matriz dada, es una antihermítica. Entonces, bajo ese antecedente, bajo esa definición, se había hecho un análisis de la definición en forma de la configuración que tienen estas matrices complejas. Se dedujo entonces que una matriz es hermítica cuando la parte real, o sea, la matriz de la parte real es simétrica y cuando la matriz real de la parte imaginaria es antisimétrica. Al sumar esas dos matrices se tiene entonces una matriz hermítica. Si en cambio la parte real es una antisimétrica y la parte imaginaria es simétrica, al sumar esas matrices se tiene una matriz antihermítica. Entonces eso es lo que habíamos hecho como ejemplo de aplicación y la relación con sumar y restar la transpuesta conjugada generaba también esa relación de hermítica y antihermítica. Muy bien, vamos a pasar entonces a esta otra parte de la materia, donde estoy, aquí. Vamos a ver entonces este concepto de operaciones elementales que se pueden realizar sobre las matrices. Operaciones elementales. ¿De acuerdo? Vamos a definir qué son operaciones elementales. Las operaciones elementales son aquellas que se pueden realizar sobre las filas o sobre las columnas de la matriz, con el objeto de transformar la matriz original en otra matriz equivalente. Aquí estamos entrando con el concepto de equivalencia, que consiste en tener una matriz que multiplicada por la matriz original no cambia la información de ella, simplemente la transforma en una matriz con las mismas características, solamente que está en su forma simplificada. Estas operaciones son: la primera operación no tiene ningún orden de jerarquía. Se pueden intercambiar
o permutar dos filas o dos columnas cualesquiera de la matriz. Podemos intercambiar o permutar dos filas o dos columnas cualesquiera de la matriz. Esa es conocida como una operación elemental. La simbología que vamos a utilizar para representar esta operación elemental, en los libros se utilizan esto de la doble flecha para la permutación de las filas, con una letra F mayúscula y sus subíndices, o con una letra C mayúscula y sus subíndices para referirse a las columnas. En forma simplificada, abreviada, esta simbología está representando lo mismo. Una F haciendo referencia a la fila y dos subíndices para hacer referencia a las filas que se están permutando. Aquí estoy permutando la fila I con la fila J y acá está lo mismo para las columnas. Para las columnas también tengo una representación simbólica simplificada, que es la que más utilizo, es de una C mayúscula haciendo referencia a la columna y como subíndice tenemos al símbolo o a las filas o las columnas que se están permutando. Y aquí tengo la fila y la columna J. Aquí también la columna y la columna J permutadas entre sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo esta matriz A. Puedo permutar las columnas 1 y 4. Entonces, en lugar de la columna 1, voy a anotar la columna 4. Esta columna 4 se convierte en 1 y la columna 1 se convierte en 4. El resto de las columnas no sufre alteración, tiene que seguir con la misma estructura, la misma configuración. Otra operación elemental. Como otra operación elemental tenemos a esa que dice que puedo multiplicar todos los elementos de una fila o de una columna por un escalar distinto de cero. Puedo multiplicar todos los elementos de cualquier fila o cualquier columna de la matriz por un escalar distinto de cero. En la simbología que se tiene en algunos libros, lo que hay que cuidar es este sentido. Este sentido me está indicando dónde estoy anotando este resultado. Alfa multiplicada por la fila I, estoy anotando en la fila I. O sea, la fila I es la que va a cambiar. O la columna I. O la columna I. Entonces, estamos en algunos libros, hacen en este sentido, el sentido de la desigualdad, o digo, de la flecha, para referirse que en la fila I voy a anotar el alfa multiplicado por la fila I. Es lo mismo. Estamos hablando de la misma operación en términos o en símbolos más simplificados. Tenemos esta simbología del F mayúscula con el subíndice que indica si es F la fila y el subíndice indica la fila que se está multiplicando por ese escalar o la columna que se está multiplicando por ese escalar como subíndice de esta simbología. Esta simbología es la que yo voy a utilizar a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo a la fila I, le estoy multiplicando por el escalar alfa. O a la columna I, aquí es una F mayúscula para indicar la fila y aquí es una C mayúscula para indicar la columna.
y entre paréntesis el escalar que estoy utilizando para esa multiplicación. Aquí en el ejemplo estoy indicando que la fila 2 lo estoy multiplicando por un cuarto. La fila 2 lo estoy multiplicando por un cuarto, todos los elementos de la fila 2 son multiplicadas por un cuarto y se anota ese resultado final en la misma fila que ha sido referenciada. Entonces, con esta operación, ¿qué es lo que he logrado? He logrado que este elemento que es 4 se convierta en 1 con esa operación. Se convierte en 1 con esa operación. Eso es lo que he logrado. Entonces, todas las operaciones que yo voy a hacer van a tener algún objetivo principal. El de intercambiar para ordenar. El de multiplicar por escalar, generalmente para convertirlo en 1, que es uno de los más utilizados. Esa es una segunda operación elemental. Una tercera establece esta operación. Se puede sumar a los elementos de una fila o de una columna los elementos correspondientes de otra fila o columna previamente multiplicada por un escalar también alfa distinto de 0. ¿De acuerdo? Espero se entienda. Estoy sumando a una fila los elementos correspondientes de otra fila que están previamente multiplicadas por un escalar distinta de 0. O lo mismo respecto de una columna. Entonces, esto genera lo siguiente. En simbología, en esta simbología estoy dando a la fila I, le estoy sumando la fila J multiplicada por un escalar alfa. Y estoy anotando ¿dónde? El resultado de esa operación lo estoy anotando en la fila I. ¿Cuál es la fila que va a cambiar? Es la fila I. La otra fila no cambia. La única que cambia es la fila I. Lo mismo con las columnas. A la columna I le estoy sumando la columna J multiplicada y estoy anotando en la columna I. O sea que la columna es la que va a cambiar, la columna I. Igual que en la simbología anterior, tengo la simbología abreviada, en este caso, con dos subíndices. El primero es donde se está sumando y el segundo es la fila o la columna que se está multiplicando para ser sumada. Aquí tenemos entonces, en esta matriz, puedo decir a la fila 2, le estoy sumando la fila 1 multiplicada por 4. A la fila 2 le estoy sumando la fila 1 multiplicada por 4. La fila 2 es la que va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy sumando a la fila 2. Entonces, cuando multiplico por 4 la fila 1, tengo menos 4 más 4 es 0. Más 12 más 2 es más 14. Más 8 más 0 más 8. 0 menos 1 menos 1. ¿Qué es lo que hice esta operación? La he utilizado con un objetivo. Este objetivo era de este 4. Con esa operación se ha convertido en 0. Ese fue el objetivo para adoptar esta operación que he postulado en este ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre la definición de estas tres operaciones que son llamadas operaciones elementales? Muy bien. No hay preguntas, no hay tampoco nadie queriendo ingresar. Continuamos. De manera equivalente, existen entonces el concepto de matrices elementales. Ustedes que están en el área de computación no van a poder hacer un algoritmo para poder representar estas operaciones elementales en cualquier programa que quieran. ¿Sí? No van a...
Si desarrollan algún algoritmo, va a tener que estar sujeto a varios parámetros y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que se tiene o de qué se dispone para poder hacer estas operaciones elementales? Es de este concepto de matriz elemental. Matriz elemental. ¿Qué es una matriz elemental? Estamos hablando de una matriz Estamos hablando de matrices que resultan de aplicar solo una operación elemental a la matriz identidad del tamaño que uno quiera construir esa matriz elemental. Aquí debo resaltar de que estamos hablando de solo una operación elemental. Si es esta, estamos hablando de una matriz elemental. Si no es solamente una operación y ya es más de una operación elemental, deja de ser este concepto. Deja de ser una matriz de equivalencia. Por ejemplo, para el conjunto de matrices 3×3, para el conjunto de matrices 3×3, puedo definir, por ejemplo, aquí está la matriz de partida, la matriz identidad. Puedo definir estas tres o otras llamadas matrices elementales. Por ejemplo, esta es una matriz elemental que para pasar de aquí a esta matriz tuve que realizar estas operaciones. De permutar las filas 2 o las filas 2 y 3 o las columnas 2 y 3. ¿Eh? En esta matriz identidad. Si yo he llevado la fila 3 en lugar de la fila 2, he llegado a esta estructura. Si he llevado la columna 3 en lugar de la columna 2, estoy con la misma estructura. Para pasar de esta matriz identidad a esta matriz E2, ¿qué es lo que hice? He multiplicado la fila 2 por menos 5 o la columna 2 por menos 5. Cualquiera de estas dos operaciones me genera la misma matriz. Estoy hablando de operar solamente una operación, nada más. Estamos con una matriz elemental. Y la E3, a partir de esta matriz, ¿qué es lo que resulta? Las filas 1 y 2 son iguales. La única que cambia es la fila 3 y cambia con convertir un 0 en menos 2. ¿En qué región? En la columna 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Donde hay un 1 en la columna 2, en la fila 2. Entonces, a la fila 3 le estoy sumando la fila 2 multiplicada por menos 2. Entonces, a la fila 3 la estoy sumando la fila 2 multiplicada por menos 2. Si yo analizo en términos de las columnas, la columna 1 y la columna 3 son iguales. La única que cambia es la columna 2. Entonces, ¿cómo cambia esa columna 2? En esta región tiene un menos 2. Quiere decir que estoy sumando a la columna 2 la columna 3 multiplicada por menos 2. Esa es la otra operación elemental que en este caso no se repite. Siempre intercambian filas por columna. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de una matriz elemental. Muy bien. Aplicaciones de las matrices elementales. Voy a suponer que tengo esta matriz elemental que está representando esta operación, cualquiera de estas dos operaciones.
¿Qué operación es? Permutar las filas 2 y 3. Estoy multiplicándole una matriz genérica A. ¿Cuál es el resultado de ese producto? Si yo hago la multiplicación, tendría fila por columna, fila por columna, fila por columna, como es el 1 y el resto son ceros, no sufre ninguna alteración la primera fila. Fila por columna, fila por columna, fila por columna, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí estoy hablando de que en la segunda fila, el 1 está en el tercer lugar, por consiguiente es GHI, aparece como segunda fila. Y para hacer la tercera fila, podemos ver de que está haciendo referencia a estos de la segunda fila que aparecen como tercero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos hecho la operación de multiplicación y esa operación de multiplicación ha generado que se permuten las filas 2 con 3. Las filas 2 con 3 se han permutado. O sea que al hacer esta operación de premultiplicar a una matriz cualquiera por una matriz elemental, el efecto se observa en las filas. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando la matriz A por la matriz elemental, por la misma matriz elemental. Al hacer estas operaciones, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando que esta columna y esta columna son las que se han modificado, porque la columna 1 sigue la misma, las únicas que se han modificado son estas. ¿Qué es lo que ha resultado? La misma operación elemental, pero el efecto es en las columnas. Entonces, cuando yo quiero aplicar una operación elemental a cualquier matriz, lo único que tengo que hacer es definir la matriz elemental y dependiendo de dónde quiero que sea el efecto, puedo premultiplicar o posmultiplicar a la matriz que estamos analizando. Entonces, la posmultiplicación genera un efecto sobre las columnas. La premultiplicación de matrices elementales genera el efecto sobre las filas. ¿De acuerdo? Esto es importante, por favor, tomen nota de eso. Bien, ahora quiero hacer un ejemplo práctico. Salgo de la matriz A, que es esta matriz que está escrita en negro. Es una matriz cuadrada. Quiero que utilizando operaciones elementales sobre las filas, solamente sobre las filas. Quiero que esa matriz A se transformar la matriz A en otra equivalente que sea triangular superior. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es simplemente analizar la estructura de la matriz. Es una matriz cuadrada, por tanto, existe la triangular superior. Si existe la triangular superior, voy a recordar que la definición de la triangular superior dice que está condicionado a que todos los elementos que están debajo de la diagonal principal, todos deben ser ceros. Entonces voy a hacer esas operaciones elementales. ¿Cuáles son las operaciones elementales que me permite convertir cualquier elemento en cero? Es la tercera operación elemental que se ha definido
en el grupo de operaciones elementales. El de sumar a una fila otra fila previamente multiplicada por un escalar. Entonces, para poder convertir estos elementos que están debajo de este 2, que está en la primera columna, este número 2 viene a ser un pivote. Viene a ser el elemento pivote que me va a generar la información acerca de qué número voy a utilizar para multiplicar la fila, que cuando vaya a sumar a las otras filas, se conviertan esos elementos en cero. Entonces, acá debo buscar para que este 1 se convierta en 0, de que el producto sea igual a menos 1. El producto por el escalar tiene que ser igual a menos 1 para que sumado con más 1 se anule, se convierte en este 0. Entonces el multiplicador viene a ser obligatoriamente menos un medio. Menos un medio por 2 es menos 1, más 1, 0. Menos un medio por menos un medio, más 0, un medio. Menos un medio por 3, menos 3 medios. Menos 3 medios, menos 3, menos 9 medios. Esas son el resultado de haber aplicado esa primera operación elemental. Para convertir este menos 2 en 0, la misma operación elemental de sumar a una fila, otra previamente multiplicada por un escalar distinto de 0. Entonces, ¿dónde voy a sumar? Va a tener que ser a la fila del elemento donde quiero convertirlo en 0. Entonces, voy a multiplicar la fila 1 de nuevo por 1. Ya son opuestos, entonces el sumar directamente se convierte en 0. Entonces voy a multiplicar la fila 1 por 1 y voy a sumarlo a la fila 3. Al multiplicar por 1 queda 2, menos 2, 0. Es este 0. Menos 1 más 2 más 1. 3 más 1, 4. Esas dos operaciones elementales han sido utilizadas justamente para convertir los elementos que estábamos en cero. Todos estos elementos están convertidos en cero. Con este pivot. Con este pivot. Ahora, analizo la matriz. No está todavía en su forma triangular porque existe aquí un elemento distinto de cero. Entonces, como tengo que convertir este elemento en cero, voy a identificar un elemento pivot, y ese elemento pivot, cuando estoy buscando la forma de esta matriz triangular, es un elemento de la diagonal principal y pertenece a la fila 2. Un ratito, por favor, perdón. Hola. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dime. Ya, 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 veremos qué es lo que resulta, Rocío. Ya no es ¿cómo se llama? Ronald Koch vio la nota. Ya. Ah, de acuerdo. Ya. ¿Y por qué materia optar? Ajá. Ah, ya, de acuerdo. Sí, sí. Ok. Vamos a ver. De acuerdo, Rocío. No se preocupe. ¿De qué? Pues estamos a la orden. Hasta luego. No sé. Hasta luego. Bien.
Bien, con las disculpas del caso. Muy bien, aquí estamos entonces para convertir este 1 en 0. Entonces, para convertir cualquier elemento tengo que buscar siempre un elemento pivot. Y ese elemento pivot va a estar definido por el propósito de nuestros cálculos. En este caso, por ejemplo, quiero convertir en una matriz triangular inferior, entonces no puedo considerar este elemento como elemento pivot para este objetivo. ¿Por qué? Porque cuando vaya a hacer una operación de multiplicación sobre esta fila y sumarla a la tercera, aquí va a aparecer de nuevo un elemento distinto de 0. Entonces, esta columna que se ha convertido de ceros ha anulado por completo la posibilidad de que cualquier uno de estos elementos de la fila puedan ser considerados pivots para poder convertir cualquier otro elemento en 0. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el elemento pivot para convertir este 1 en 0 es un medio. Entonces, debo buscar un valor que multiplicado por un medio me dé menos 1. Entonces, ese valor es justamente menos 2. Menos 2 multiplicada por un medio es menos 1. Menos 1 más 1 se convierte en 0. Entonces, es esta la operación elemental que voy a realizar con ese objetivo. Realizo esa operación, queda menos 1 más 1, 0. Aquí queda con más 9 más 4, ¿cuánto es? Más 9 más 4 queda más 13, ¿no? Y aquí está el más 13. Entonces, ahora sí estamos con la forma de una matriz triangular superior, que era el objetivo de ese trabajo, o de este ejemplo. Hasta ahí les voy a un minutito, por favor, analicen, vean esta parte, si tienen alguna duda, de aquí a unos minutos estoy con ustedes. Gracias. Ahora sí, estoy a disposición de ustedes. Si hay alguna pregunta. Estas son las operaciones que vamos a hacer ahora hasta que se acabe el curso. Estas operaciones. Hasta que se acabe el curso. Muy bien. Entonces, lo que me toca analizar es lo siguiente. Lo que hemos hecho es, hemos partido de la matriz A, y hemos hecho operaciones elementales sobre las filas. Les había dicho que toda operación elemental siempre está representada por una matriz elemental. ¿Sí? Una matriz elemental. Por tanto, cada operación elemental puedo representarla por una matriz elemental. Entonces, si esta es la matriz E1, E2 y E3 respectivamente, en la secuencia de simbología que se ha dado para estas operaciones, estoy haciendo en el primer grupo de matrices, he hecho el E1 y después el E2. Esas operaciones sobre las filas tienen que estar siempre a la izquierda, ¿sí? Porque las operaciones sobre o a la izquierda son el efecto sobre las filas.
y las operaciones que yo estoy haciendo es sobre las filas. Entonces, las matrices elementales van a estar a la izquierda. Entonces, tendría la secuencia dada de esta manera. Yo puedo entonces definir que, conociendo la matriz A, puedo identificar a través de este producto una matriz B de equivalencia, que es el producto de estas matrices elementales. Tal que esa matriz B de equivalencia va multiplicada por la matriz A, va a generar directamente la matriz T. Entonces aquí está una aplicación para ustedes que son del área de programación, una rutina para poder hacer este producto de las matrices elementales y directamente después tener el resultado final con los de acuerdo al objetivo del ejercicio. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo quiero identificar esa matriz B. Voy a identificar la matriz E1, que era a la fila 2, le estoy sumando la fila 1 multiplicada por menos un medio. Esta es la matriz E1. La matriz E2 es a la fila 3, le estoy sumando la fila 1 multiplicada por 1. Es esta la matriz elemental. La matriz elemental E3 es a la fila 3, le estoy sumando la fila 2 multiplicada por menos 2. Estoy hablando de memoria de estas operaciones. Estoy leyendo estas operaciones y estoy aplicando sobre la matriz identidad para llegar a estas matrices E1, E2 y E3. ¿Eh? Muy bien, entonces cuando empiezo a hacer las multiplicaciones, voy a hacer, por ejemplo, E2 por E1. Entonces, el E2 está a la izquierda de E1, quiere decir que voy a aplicar la misma operación elemental a esta matriz, o hago el producto también. O si yo hago esta operación elemental de a la fila 2 o a la fila 3 le sumo la fila 2 multiplicada por 1, entonces estoy multiplicando por 1, le sumo aquí, estoy hablando de que va a salir 1. Por 0, 0, por 0, 1. Entonces, queda esta matriz. ¿Sí? Queda esta matriz. Ahora le multiplico a esta matriz que está entre paréntesis esta tercera operación elemental. Esa tercera operación elemental dice que a la fila 3 le estoy sumando la fila 2 multiplicada por menos 2. Entonces la fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco cambia, es la misma, la única que cambia es la fila 3. ¿Cómo cambia? Lo voy a multiplicar esto por menos 2. Menos 2 queda más 1, más 1 más 1 más 2. Menos 2 por 1 menos 2 más 0 menos 2. 0 más 1, 1. Entonces esta es la matriz B. Quieren hacer el cálculo de esta matriz B por la matriz A, directamente les va a dar este resultado. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, entonces pasamos a definir una aplicación de las operaciones elementales. La forma escalonada por filas de una matriz. Forma escalonada por filas de una matriz. Para esta definición salimos del antecedente de que
la matriz que está considerando es una matriz cualquiera, no necesariamente cuadrada como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior era cuadrada porque el objetivo era convertirla en una triangular superior. Ahora aquí estamos extendiendo para el mismo caso a una matriz cualquiera de tamaño cualquiera. Una forma escalonada por filas de la matriz es otra matriz nuevamente equivalente a la matriz original A. Es una matriz equivalente a la matriz original A, que resulta de aplicar operaciones elementales sucesivas sobre las filas de la matriz, hasta lograr la estructura siguiente. Se dice que está en una forma escalonada cuando tiene esta estructura. Analizamos por filas. El primer elemento de la primera fila, distinto de cero, debe tener todos los elementos situados debajo de él iguales a cero. ¿Sí? El primer elemento de la primera fila de la matriz, distinto de cero, tiene que tener todos los elementos situados de él, debajo de él, todos ceros. Estoy hablando de si este es el elemento de la primera fila, es un elemento A sub J, 1J, está en la fila 1 en cualquier columna. Es el primer elemento distinto de cero. Eso quiere decir que aquí a su izquierda pueden existir elementos ceros. Estoy hablando del primer elemento distinto de cero de la primera fila. Debe tener todos los elementos que están debajo de ceros. Primera propiedad de la estructura de una matriz llamada forma escalonada. Segundo, nuevamente, ahora el primer elemento distinto de cero de la segunda fila. Pasamos a analizar la segunda fila. Debe estar situado a la derecha del primer elemento distinto de cero de la primera fila. Debe estar a la derecha. No dice inmediatamente, dice de estar a la derecha. Y tener todos los elementos situados debajo de él, todos ceros. Todos los elementos situados debajo de él, todos ceros. Estamos hablando de esta situación. Puedo tener otra secuencia de ceros, pero aquí estoy encontrando el primer elemento distinto de cero en la fila 2. Está a la derecha del anterior. Cumple la condición, entonces la única restricción que debo cumplir es de que todos debajo de él deben ser ceros. Así sucesivamente hasta la última fila distinta de cero. El primer elemento distinto de cero debe estar a la derecha de los anteriores. Entonces hago una réplica para todas las filas, analizando para todas las filas distintas de cero. Entonces tenemos esta forma, que es una forma escalonada por filas. Es forma escalonada porque tiene la forma de una escalera. En cada peldaño de la escalera están justamente los elementos que hemos llamado los elementos pivote. Los elementos pivote. Esos elementos pivotes son utilizados
para convertir todos los que están debajo de él en ceros. ¿Eh? Y estamos utilizando para eso solamente operaciones sobre las filas. No participan operaciones sobre las columnas. No hay operaciones sobre las columnas. Si existiera alguna fila de ceros, esa fila de ceros debe quedar siempre al final en la parte inferior de la matriz. Si estuviera aquí esta fila de ceros en la parte superior, debo hacer operaciones de permutación de tal manera llevarlo siempre a la última fila. No puede quedar aquí. ¿Preguntas? Hola. Pareciera que estuviera hablando solo. ¿Están ustedes en sala o lo han dejado conectada el ingreso al Classroom y después se han ido a tomar su jarrita de chicha o su garapiña o algo? Yo estoy aquí, Inge. Estamos, Inge. Estamos aquí, Inge. Presente. Yo pensé que me habían dejado hablando aquí solo como si estuviera apaqueando en la cancha. Pues cuando les hago preguntas nadie me responde qué es lo que voy a hacer. Tengo que suponer algunas cosas, ¿no? Muy bien, entonces me alegra saber que está todo claro. Entonces voy a continuar. Aparte de la forma escalonada por filas, existe lo que se llama la forma escalonada reducida. El adjetivo reducida, estoy complementando el reducido. Entonces ya no voy a escribir todo lo que está escrito aquí, se repite igual, con la única condición de que estas operaciones elementales también deben ser sobre las filas, no hay operaciones sobre las columnas, y los elementos pivot todos deben ser unos. Todos deben ser unos, los elementos pivots que están en los peldaños y debajo y encima de esos elementos pivots, todos ceros. Si existiera alguna fila de puros ceros, también tiene que estar al final, no puede estar en la parte de arriba. A esto se llama la forma escalonada reducida, que hay una pequeña diferencia con la forma escalonada. La forma escalonada no dice nada respecto de los que están encima de los elementos pivots. No dice, no exige nada. En cambio, cuando estoy en la forma reducida, sí, todos deben ser ceros. Estas columnas donde están los elementos pivots unos, se llaman vectores canónicos. ¿Por qué se llaman vectores canónicos? Porque son columnas de tamaño de una matriz columna. En R4, por ejemplo, yo tengo 4 elementos, es una matriz 4 por 1. Es un vector canónico porque todos sus elementos son ceros, excepto uno de ellos, que obligatoriamente es un 1. El subíndice de esta simbología de representación indica la posición en que se encuentra el valor 1. El 1 está en posición 2, por tanto tengo el E2. ¿Sí? Entonces, estos vectores canónicos juegan un rol importante en la descripción de los datos. A esta forma escalonada reducida por filas con esta R, también se la conoce como la forma canónica de la matriz A. ¿Por qué? Porque está formada por vectores canónicos. Esa es una de las otra de las formas en que se puede
representar una matriz equivalente de la matriz inicial en su forma reducida o en su forma resumida. ¿De acuerdo? Pueden existir aquí elementos distintos de cero, pueden existir acá también elementos distintos de cero, pero siempre va a tener que tener la forma de escalera continua. Continua. En cada peldaño un 1 y por debajo y por encima del 1, todos ceros. Entre ellos pueden existir elementos distintos de cero, no hay ningún problema en esa situación. Bien, si no hay preguntas, paso al ejemplo de aplicación. Voy a partir con esta matriz. Esta matriz de tamaño 4×5. Quiero que encontremos una forma escalonada y la forma escalonada reducida por filas. ¿Por qué se dice una? Porque existen más de una forma escalonada. ¿Por qué puede diferir con más de una forma escalonada? Porque en estos peldaños los valores que voy a llegar a utilizarlos pueden ser distintos dependiendo de las operaciones que yo haga de manera personal. ¿Sí? No siempre van a ser los mismos peldaños, pueden ser otros elementos pivots que yo utilice para ese peldaño. Entonces, no va a ser el mismo valor, van a poder diferir, por eso decimos que cuando estamos buscando una forma. Y cuando buscamos la forma escalonada reducida, sí esta es única para la matriz que se está analizando. No existe otra forma escalonada. Es la misma escalonada reducida o la misma forma canónica. La única. Por estas operaciones complementarias que se hacen para convertir en ceros todos los elementos que están por encima de esos unos, se tiene una estructura única para la matriz. Muy bien, pasamos a la resolución. La resolución significa partir de esta matriz A y voy a hacer con que analizo la primera fila, el primer elemento distinto de cero estaría aquí, este 3. Puedo ir por ese camino de tomar este elemento como pivot, y hacer con que todos los elementos que están debajo de él sean ceros. ¿Eh? Pero después, cuando vaya a pasar a este otro lado, voy a ver de que van a existir elementos distintos de cero. Entonces, eso me va a obligar a permutar filas. Entonces, cuando yo tengo una serie de ceros en la primera fila, debo analizar si en la primera y en la segunda o en las columnas de ceros existen algunos que sean distintos de cero. Si aquí estos dos hubiesen sido ceros, entonces yo iba a analizar con respecto de esta columna. Con respecto de esta columna iba a analizar y poder permutar con cualquiera de estas tres columnas. Pero aquí estas son distintas de cero, entonces puedo permutar con cualquiera de estas dos elementos para poderlo llevar a la primera posición. Yo he optado por permutar la fila 1 con la fila 3. Pude haber permutado la fila 1 con la fila 4. Entonces, a pesar de ser el mismo 3, pudo haber sido otro número, entonces de ahí viene ese concepto de que existen varias formas escalonadas. ¿Está bien? Entonces estoy haciendo la permutación de la fila 1 con la fila 3. La fila 3 estoy pasando con la fila 1. Esos dos. Al realizar esa operación, entonces anoto la fila 3 en lugar de la fila 1 y la fila 2 sigue siendo la misma. En lugar de la fila 3 coloco la fila 1 y tengo la matriz.
Ahora, para analizar, este es el elemento pivot de la primera fila, el primer elemento distinto del 0. Todos tienen que ser debajo del 0, entonces tengo que convertir este elemento en 0. Para convertir este elemento en 0 debo multiplicar la primera fila, o sea, la fila del pivot. Voy a multiplicar por algún valor que lo transforme en su opuesto, en el opuesto del elemento que quiero eliminar. El opuesto de 3 es menos 3. Entonces necesito un número que multiplicado por 3 me genere un producto de menos 3. Es justamente menos 1. Entonces la lectura dice, a la fila 4 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Entonces hago esa operación, multiplico por menos 1, tengo menos 3, más 3, 0. Se convierte en 0. Menos 4 más 3, menos 1. Más 2 más 1, más 3. Más 3 más 0, más 3. 0 menos 1, menos 1. Wow. Aquí sé que están haciendo campaña, no sé quiénes serán. Entonces, el resto de las filas donde están estos ceros no cambian, siguen los mismos. Muy bien. Ahora con eso tengo este elemento pivot y todos los elementos debajo de él, todos ceros. Está cumpliendo la exigencia respecto de la primera fila. Por tanto, este sector no va a cambiar. No va a cambiar ese sector en amarillo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a analizar en la parte interior. Voy a pasar a la siguiente fila. En la siguiente fila, el primer elemento distinto de 0 es este menos 1. Este menos 1 voy a utilizarlo como elemento pivot. ¿Para qué? Para convertir este elemento en 0. Todos los que están debajo de él tienen que ser 0. Entonces, como son iguales, lo único que tengo que hacer es multiplicar la fila correspondiente, la fila 2, por 1, o no, por menos 1, porque son iguales, tienen que ser opuestos. Entonces, por menos 1 y sumado con esto va a dar 0. Entonces, hago esa operación. Al hacer esa operación, ninguna de las tres filas cambia, todo es igualito. La cuarta fila es la que cambia, se convierte en más 1 menos 1, 0. 0 más 3, 3. Menos 1 más 3, más 2. Más 2 menos 1, más 1. Entonces, con este pivot he logrado convertir todos en 0. Todos en 0. ¿Qué quiere decir? Que ahora, igual que con este pivot se ha convertido todos estos en 0 y no se ha cambiado nada esto, tampoco voy a cambiar nada en este sector. Paso a analizar la siguiente fila. El pivot que yo tengo acá es 3, entonces debo utilizar ese pivot para convertir este elemento en 0. ¿Qué hago? Nuevamente son iguales, voy a multiplicar por un número que la convierta en su opuesto, entonces por menos 1. A la fila 4 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 1. Al hacer esa operación, ¿qué es lo que tendría? Solamente cambia la fila 4. La fila 1, 2 y 3 se copia igual. Copiamos igual. En la fila 4 voy a multiplicar por menos 1 por 0 es 0 más 0, 0 más 0, 0. Menos 3 más 3, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 1 más 1, 0. Entonces, queda de esta manera la forma escalonada de esta forma. Podemos observar que debajo de esta escalera continua todos los elementos son ceros. Estamos con una forma escalonada. ¿Ok?
¿Todo bien, Inge? Excelente, excelente. Entonces, pasamos a buscar la forma reducida, escalonada reducida. Puedo partir de acá o puedo partir de esta forma. Aquí he pedido primero una forma escalonada, entonces he sacado esa forma escalonada. Pude haber ido directamente a la forma escalonada reducida, convirtiendo en unos y luego hacer las operaciones de tal manera que en cada columna todos sean ceros, excepto esos unos. Entonces, no piensen que para buscar la forma escalonada reducida tengo que pasar primero por esto. No es eso. Una es una forma escalonada, la otra es una escalonada reducida. Cómo llegar a ellas depende del camino que yo voy a elegir para él. Puedo ir directamente a la forma escalonada reducida de la matriz original. ¿De acuerdo? Entonces, yo porque tengo esta forma ya trabajada, voy a continuar sobre esta forma escalonada para encontrar la reducida. Entonces, aquí está la forma escalonada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, convertir en uno el primer pivote. Convertido en uno, multiplicando toda la fila por 1/3. Era 3, por 1/3 se convierte en 1 y de esta manera tengo toda esta columna en su forma canónica. Ahora, no puedo decir que no va a cambiar esto. No puedo decir que no va a cambiar esto. Solamente puedo decir eso cuando estoy en la forma escalonada. Realmente hay una guerrilla, creo, por aquí, cerca. Se están sacando la mugre a alguien. Muy bien, no puedo decir entonces, igual que en el caso anterior, de que esos no van a cambiar. Tienen que cambiar porque estoy completando de ceros todas las columnas donde se encuentran los pivotes. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, tengo un -1, tiene que ser convertido en +1. ¿Cómo voy a convertir eso en +1? Multiplicando toda la fila por -1. Pero antes puedo utilizar todavía una operación previa para convertir con esta misma fila en 0 todo este primer elemento que está sobre él. Entonces el 4/3 voy a obtenerlo convertido en 0, multiplicando toda la fila 2 por 4/3. Entonces a la fila 1 le voy a sumar la fila 2 multiplicada por 4/3. Entonces la fila 1 va a cambiar. Al multiplicar por 4/3 por 0, este 1 no va a cambiar, seguirá siendo. La forma canónica no va a cambiar. Luego, -1 por 4/3 menos 4/3 más 4/3 se convierte en 0. Luego, 4/3 por 0 es 0, más -2/3 sigue siendo -2/3. 4/3 por 1 es 4/3, -1 es 1/3. ¿Por qué? Porque -1 es lo mismo que -3/3. -3/3 más 4/3 más 1/3. -2 multiplico por 4/3 es -8/3, más 0, -8/3. Ahora el resto de las filas iba a copiarlos tal como están porque no estoy haciendo ninguna operación sobre ellos. Entonces, como necesito que este sea 1, entonces aprovecho para hacer esta operación de a la fila 2 multiplicarlo por -1. Todos los elementos cambian de signo, excepto los ceros. Y de esta manera tengo la otra forma canónica, o sea, el otro vector canónico. ¿Cierto? ¿Está bien? Hago el mismo procedimiento para convertir este 3 en 1 y todos los que están encima de él ceros.
Entonces, el mismo procedimiento utilizando esta misma fila, primero convierto en 0 y después multiplico toda la fila por 1/3. Entonces, estoy haciendo esta operación primero y luego toda la fila multiplico por 1/3. Estoy ahorrando el trabajo de estar copiando de nuevo los mismos elementos y haciendo el doble trabajo. Entonces, puedo ahorrar ese trabajo, pero teniendo siempre mucho cuidado con los elementos que son afectados por esta operación anterior. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por 2/9. ¿Por qué por 2/9? 2/9 por 3 es 2/3. 2/3 con menos 2/3 se van a cancelar. Ese es mi objetivo. O sea, aquí hice esta operación. El 3 voy a multiplicar por algún número para que el resultado sea 2/3, que es opuesto a esto. Entonces, cuando despejo, tengo ese valor que voy a utilizar como multiplicador. Eso es lo que es. ¿Está bien? Muy bien, entonces hago esa operación, se convierte en esta estructura con las operaciones. La fila 2 no cambia, es la misma. Ahora la fila 3 voy a multiplicar por 1/3, te va a convertir en eso. La fila 4 no cambia y estamos con esta forma escalonada reducida por filas. ¿Por qué es forma escalonada reducida? Porque los elementos pivots son unos y por encima y por debajo de ellos todos son ceros. Tengo 3 elementos, 3 vectores canónicos distintos. ¿Está bien? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como todos ustedes me han atendido muy bien y me han dicho de que no hay preguntas, como tarea buscar, o ustedes mismos definen, una matriz mayor a 4×4 y aplicando operaciones elementales sobre las filas hallar las matrices equivalentes, hallar, voy a poner mejor así, una forma escalonada. Forma escalonada por filas de A y la forma escalonada reducida por filas de esa matriz. Enviar PDF al correo electrónico.
al correo electrónico que tienen asignados. Muy bien. Al correo electrónico, enviar al correo electrónico ese trabajo. ¿De acuerdo? Quedaré por acá si es que no tienen preguntas. La fecha de entrega. Perdón. ¿Hasta cuándo tenemos que enviar eso, Inge? ¿Hasta qué? El día de entrega, ¿hasta qué día? Antes de nuestra clase del lunes. Nuestra clase es el lunes, ¿verdad? El lunes yo voy a revisar con ustedes, voy a ver quiénes han hecho todo aquello, entonces, hasta eso. Usted sabe que cuando ingresan al correo electrónico está el día, está la hora, está todo lo que han enviado, está registrado, entonces se va a sacar un informe de eso, nada más. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Una pregunta. Dime, El correo electrónico al cual tenemos que enviar es el que está en la web, sí, ¿verdad? el que está en web, sí, sí. Está bien, gracias. Au revoir, messieurs. Hasta el lunes, que tengan un buen final de semana, buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.